Qué bueno es poder compartir juntos, el alabar a Dios, el bendecirle, el escuchar su palabra, es muy importante. Yo quiero enviar un saludo a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, a todos y cada uno de ellos. Como posiblemente se me olvida alguno, no quiero nombrar a ninguno, pero todos los que nos ven, los que nos siguen, los que están con nosotros en el seminario, los que estudian conmigo, en los de Argentina, los hermanos, los que están con el pastor y conmigo también, los hermanos en México, en Perú, en Argentina, en diferentes lugares. Enviamos de aquí especialmente, bueno, vamos a hacer excepciones, a María y a Héctor que están ahí con COVID, que están ahí mejor, pero gracias a Dios por sus vidas, por lo que Dios está haciendo en ellos, y ánimo a seguir adelante. Saben, nos hemos reunido en este lugar con un propósito de meditar en la palabra de Dios. Y yo quiero que aprovechemos el tiempo y nos vamos a la Escritura. Vamos a leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Es un pasaje que no tiene desperdicio, es espectacular como todos los pasajes de la Escritura. Y vamos ahí a meditar en esta porción, en estos dos versículos. ¿Lo tienen? Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículos del 10 al 12. Cuando lo tengan, se ponen en pie. Respeto, reverencia a Dios y a su palabra, y vamos a leer esta porción de la Escritura. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículos del 10 al 12. ¿Lo tienen? Dice así la palabra. Entonces, Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Dice el versículo, así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios, 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Amén. Hasta ahí la palabra. ¿Alguien que quiera orar, poniendo esta palabra para que Dios nos hable de una manera clara, específica y directa? ¿Quién quiere orar? Amén. Pueden sentarse. Hemos visto un pasaje que no tiene desperdicio. Esta es una de las porciones de las Escrituras que se habla de un hecho poco común en esa época. De hecho, si nos vamos a Segunda de Reyes, por ejemplo, el 11 nos dice algo parecido, pero bueno, he querido agarrar el Segunda de Crónicas porque nos condensa de manera más explicativa, ¿no? Pero antes, saben que yo estoy predicando, compartiendo la vida de los personajes bíblicos. Y dentro de los personajes bíblicos también, aparte de esta historia, tenemos que tener en cuenta un poco el contexto, la historia. Nos centramos en el versículo 10, que Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero quiero que nos vayamos al contexto y entendamos un poco, que nos pongamos en situación. Un poquitito antes, en este mismo Crónicas, dice la Escritura del 2 al 5, en el capítulo 22, dice, cuando Ocosías, segunda de Crónicas 22, 2, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén.
Escuchen bien lo que dice porque es bastante interesante prestarle atención a los detalles. Dice, el nombre de su madre, ¿quién era? Fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Es decir, está hablando de quién, de Ocosías. Pues su madre, ¿qué decía ahí? Su madre le aconsejaba a que actuase prudentemente. ¿Es lo que dice? ¿Cómo le aconsejaba la madre que actuara? Impíamente. Y dice el versículo 4, hizo pues lo malo ante los ojos de Dios, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron, ¿para qué? Para su perdición. Y él anduvo en el consejo de ellos. Curioso, porque Ocosías, ¿qué hizo? ¿Fue un rey bueno o malo? Fue un rey que siguió los pasos de Acab. ¿Y se recuerdan cómo era Acab? ¿Cómo era Jezabel? Era un matrimonio terrible. De verdad, hicieron mucho mal, no solo a la obra de Dios, sino en el tiempo en que les tocó vivir. Vemos cómo más adelante, o anteriormente, antes de llegar a este 2 de Crónicas 22, dice la Escritura que Jehú acabó con Ocosías, es decir, hizo una limpieza de todo lo malo, y cuando Ocosías muere, lo lógico era que su hijo Joás fuera su sucesor, ¿verdad? Cuando moría un rey, tenía un hijo, lo lógico es que ese hijo fuese el sucesor. Pero ¿qué pasó en este caso? ¿Qué vemos en la historia? Dice, Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, escuchen bien, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. ¿Qué quiere decir que con exterminó? Que los exterminó, que acabó con ellos. Curioso, ¿no? Atalía, si ahondamos un poquito más, prácticamente seguía los mismos pasos de Acab y de Jezabel. Fue una madre, dice la Escritura, que incitó a su hijo a lo malo, lo aconsejó para lo malo, y llegado a este punto, pareciera como si ella no quería perder esos beneficios de la corona, de perder ese ser, esa madre del rey. Quería mantenerse en el poder a todas costas y le daba igual la manera como lo conseguía. Se tenía que matar a alguien, si tenía que acabar a alguien, imagínense lo que había en su corazón, le iba a dar igual con tal de seguir y conseguir sus objetivos. Y esto fue lo que hizo. Le importó muy poco el parentesco. Dice, exterminó toda la descendencia de la casa de Judá. Curioso. Si tenía que matar a alguien, le daba igual con tal de conseguir sus objetivos. Solo quería mantener su estatus. Su ambición iba más allá de la sangre, de la familia. La sed de mandar no tenía límites. Y dice la Escritura, como decía antes, exterminó toda la descendencia de la casa de Judá, descendencia real. Hasta este punto, tenemos que tener en cuenta que ahí entra en escena Josabet y Joaida. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran un matrimonio, era el sacerdote y su esposa, que viendo la situación, viendo la premura con la que tenían que tomar una enorme decisión, ¿saben qué hicieron? No se dieron por, así como se hicieron los locos, no. Dice la Escritura que Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, en el versículo 11 que acabamos de leer, y lo escondió de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, y le guardó a él y a su ama en uno de sus aposentos. Dice más adelante, y estuvo escondido con ellos, escuchen bien, no fueron ni 1, ni 2, ni 3 días, dice el versículo 12, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. 6 años, ni 1, ni 2, ni 3 días, ni 2 meses, 6 años. Curioso. Y yo quiero que nos enfoquemos en esta pareja hoy, en este matrimonio, porque de eso es lo que yo quiero hablar. Pasaron 6 duros años para esta pareja. No fue fácil esconder a este hijo de Ocosías. Y quiero que nos centremos en esta pareja y hoy analicemos eso, la importancia, por un lado, del matrimonio, de la elección en el matrimonio.
la importancia también de ponernos de acuerdo dentro del matrimonio y no solo ponernos de acuerdo, sino también mantener fiel a estos acuerdos a los que llegamos. Y esto es lo que vemos en la porción de las Escrituras. Podríamos hablar de Atalía, de lo mala que era, de la mala influencia que tenía sobre su hijo y sobre su entorno, pero no quiero centrarme en ello, quiero centrarme en lo que hizo en este matrimonio del sacerdote y su esposa. Joaida, el sacerdote, y Josabed, su esposa. Porque esta es una historia que le da importancia al matrimonio, a la importancia de la elección en el matrimonio. Y esto es lo primero que yo quiero que nos centremos y prestemos atención. Lo primero que vemos en esta historia es la elección. Vemos esta pareja y escuchen bien, ¿el sacerdote supo elegir a su pareja o no? Supo elegir muy bien a su compañera de vida, Josabed. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos entender? Por el resultado de su unión. Vemos que tenían una buena relación, su comunicación era ejemplar, su actitud, su carácter frente a una situación injusta no le fue indiferente. Fueron sensibles a la necesidad de ese momento, fueron sensibles a la justicia y no a la injusticia. Se preocuparon por sus semejantes. Veremos más adelante que no solo se preocuparon por el niño, sino por el bienestar del pueblo. Curiosa cosa. Juntaron y usaron todos sus recursos, su esfuerzo, su tiempo para la bendición no solo del pueblo, sino de esta persona, del más necesitado. Protegieron, dieron refugio, cuidado, atención al más débil, que en este caso era Joás. Sustentaron sus necesidades y escuchen bien, no era cualquier cosa. ¿Se imaginan lo que le hubiese hecho a Atalía si se hubiese dado cuenta de que ellos estaban escondiendo al verdadero sucesor, es decir, al rey? ¿Se imaginan? ¿A qué se estaban exponiendo? No a cualquier cosa, nada más y nada menos al castigo, a la tortura o a la muerte. Pero ellos les dio igual, eligieron lo correcto. En contraste, si comparamos este matrimonio y los comparamos, por ejemplo, con Acab y Jezabel, se recuerdan que en ese reinado de Acab y de Jezabel, el pueblo se introdujo aún más en el pecado y en cambio ellos protegieron no solo al sucesor, sino que hubo bendición de ellos hacia el pueblo con este acto. Si no hubiese elegido bien a esta compañera de vida, seguramente la situación y el resultado hubiese sido totalmente diferente, porque ellos a lo mejor les daba igual lo que le hubiese pasado al niño, ellos estaban entre comillas seguros, le hubiese dado igual resguardar al inocente de las garras de su abuela, y no hubiese cambiado el rumbo del pueblo, de la historia como lo hicieron, y tampoco hubiesen hecho misericordia de este niño. Historias como estas nos hablan, como decía antes, de la importancia de ser sabios, de ser inteligentes a la hora de elegir una persona adecuada para el matrimonio, para convivir, para pasar el resto de nuestras vidas juntos. Es muy importante. Vemos, digamos, un matrimonio modelo o un ejemplo de ayuda idónea y de buena acción de los unos a los otros. Como decía el pastor al principio en los agradecimientos, yo creo firmemente que después de decidir por Dios, de aceptar a Dios como nuestro Salvador, una de las decisiones o la decisión más importante después de esa es escoger una buena persona para vivir juntos. Porque nuestra convivencia y nuestra felicidad va a estar determinada por el éxito o el fracaso de nuestro matrimonio, del elegir bien o elegir mal a una compañera o a un compañero de vida. Lo que quiere decir este tema de la elección es que realmente es sumamente importante saber escoger bien, en el tiempo específico,
porque de lo contrario, nuestras decisiones tendrán terribles consecuencias para nuestras vidas. Dependiendo a quién elijamos, podremos disfrutar toda una vida feliz, plena, gozosa, o podrás ser la persona más deprimida, amargada o infeliz de toda la tierra. Por eso es necesario hacer una buena y correcta elección de una pareja. Y pareciera como si esto fuera solo para los solteros o las solteras, pero también esto tiene que ver mucho con nosotros, porque a lo mejor hemos elegido bien o a lo mejor no nos ha ido tan bien en el matrimonio, por no tener en cuenta los puntos siguientes, pero quiero que prestemos mucha atención, todos, porque, por ejemplo, los que están solteros o solteras, debemos preguntarnos o deben preguntarse, ¿qué tipo de pareja quieren? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué tipo de pareja quiero tener? Hace unos cuantos años, yo no quiero hablar de siglos, pero hace unos cuantos años, por ejemplo, cuando mis padres estaban juntos o cuando se comenzaron a conocer, era totalmente diferente a hoy, ¿o no? Se llevaban las cosas de otra manera. Se tomaban tiempo para elegir a la pareja. Igual que en este tiempo, ¿verdad? ¿No? Hoy también se toma tiempo. El tiempo es de mirarse y nos vamos al asunto. Hoy es bastante diferente, pero anteriormente los noviazgos duraban muchísimos años, muchísimos, antes de irse a vivir juntos. Hoy es bastante diferente. Hoy mucha gente lo que ve es la apariencia. Y esto es terrible porque una cara bonita de un chico o una chica también tiene carácter y también tiene personalidad, ¿o no? ¿Se han puesto a pensar en eso? La cara bonita también tiene carácter y personalidad. Y a veces pasa que una cara bonita es bonita, pero su carácter no es angelical, sino a lo mejor puede que sea como león rugiente. ¿Han visto parejas así? Que la chica o el chico es muy bonito, pero su carácter es terrible. Pues por eso debemos tener muchísimo cuidado, porque si no acabaremos frustrados si cometemos malas elecciones. La familia o el matrimonio no es un invento de los hombres, y esto es algo que nosotros sabemos, es algo que está dentro del plan de Dios. Cuando Dios creó al hombre, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Se recuerdan de ese pasaje de Génesis? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué hizo Dios? Escuchen bien lo que dice la Escritura. Dice, y de la costilla de Jehová tomó del hombre e hizo otro hombre y lo trajo al hombre. ¿No? De la costilla que Jehová Dios tomó a la mujer e hizo otra mujer y la trajo a la mujer. ¿No? ¿Seguro? Dice el versículo 22 de Génesis 2. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su hombre y serán una sola carne. ¿No? Por tanto dejará la mujer a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Tampoco? La Escritura dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre. En Mateo, en Marcos, en Primera de Corintios y en Efesios. Escuchen bien. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta ha sido la voluntad de Dios desde el principio. La voluntad de Dios es la familia. Forma parte del plan de Dios. La unión de un hombre con una mujer. La voluntad del hombre, cualquier combinación es buena. Cualquiera. Pero en este caso estamos analizando la voluntad de Dios. No la voluntad del hombre ni la de nuestro propio corazón, la de nuestros deseos. El hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. Hay varios consejos y exhortaciones, mandatos, que nos hablan de que si queremos hacer una buena elección, debe ser
lo más correcta posible y debe ser bíblica. Todos conocen el pasaje de 2 de Corintios de no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Consejos como estos nos dejan claro cómo debemos hacer nuestra elección. Debemos tomar tiempo, la comunicación es muy importante. Todas estas cosas son excesivamente importantes porque forman parte del plan de Dios para nuestras vidas a la hora de elegir a una persona. De un mismo sentir debería ser, un mismo amor, deben ser sintiendo una misma cosa, estimando a cada uno de los demás como superiores, mirando cada uno no por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros, en fin. Todas estas cosas son excesivamente importantes a la hora de que se podrían aplicar pasajes como estos, por ejemplo, a la elección en el matrimonio. ¿Qué tiene que ver este texto con nosotros hoy? Muchísimo, porque aquellos que están en búsqueda de pareja, yo quiero hacerles una pregunta, si es que están buscando pareja. ¿Te estás tomando el tiempo necesario para tomar una sabia decisión? ¿Estás seguro o segura de que esa persona, hombre o mujer, es la que Dios tiene para tu vida? Y estas son cosas que debemos preguntarnos. Porque no solo vemos en esta historia el tema de la elección, la importancia de elegir bien, sino también llegar a acuerdos, llegar a compromisos. Y este es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Necesitamos un compromiso mutuo, el tipo de ambiente que queremos para nuestro hogar. Y este es el segundo punto, el compromiso, llegar a acuerdos, ponerse de acuerdo. Y esto es lo que vemos en esta porción de las Escrituras. Joaida y Josabed se enfrentaron a una situación excesivamente decisiva en sus vidas. Debieron tomar decisiones rápidas, pero seguras, que traerían consecuencias terribles o una enorme bendición para sus semejantes, para sus vidas y para los demás. Y ellos, ¿saben qué hicieron? Aprovecharon la oportunidad. Se pusieron de acuerdo y fueron manos a la obra. Ellos acordaron algo relevante para la época en que vivían. Y esto fundamentaba su matrimonio. No solo la buena elección, sino el llegar a acuerdos. Se comprometieron para proteger a este niño. Se comprometieron para lo bueno. Acab y Jezabel se pusieron de acuerdo también, pero para lo malo. ¿Se recuerdan a Ananías y Zafira? Que se pusieron de acuerdo, vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Pero para qué? ¿Para la bendición del pueblo? No. También se pusieron de acuerdo, ¿pero para qué? Para lo malo. Y como pareja debemos ponernos también de acuerdo. Evidentemente, Dios espera de nosotros que nos pongamos de acuerdo para lo bueno y no para lo malo. Es la voluntad de Dios tomar acuerdos, comprometernos, pero para lo bueno. La Biblia dice en Amós 3:3, un pasaje bastante famoso que creo que se ha compartido hasta la saciedad. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si la Biblia no los dice, es porque es importante tomar acuerdos. Una vez que hemos elegido bien, debemos ponernos de acuerdo. Sentarnos a hablar. ¿Qué pasos vamos a dar? Un proyecto de vida de hogar, el respeto el uno al otro, y hay que interiorizar esta verdad, establecer acuerdos mutuos, comprometernos en sernos fiel. Pero ¿saben cuál es el problema? Que hoy en día se quiere pareja, pero sin compromiso. Eso es lo que vemos a nuestro alrededor. Quiero tener una pareja, quiero tener una compañera fiel, pero sin compromiso, cada quien por su lado. Curioso. Y esto no es bíblico. Como vamos yendo, como dicen en Venezuela, como ya vamos yendo, vamos viendo. Esto no es correcto. Por eso se rompen las familias. Los matrimonios se quebrantan por falta de compromiso. No es por la suegra,
sino por la falta de compromiso. Y esto es algo que tenemos que tener claro. No tenemos que echarle la culpa a la suegra o al suegro, sino ¿a qué? A la falta de compromiso. Hoy en día, por desgracia, muchas personas no quieren el compromiso, bien sea por un lado o por otro. Tú a lo tuyo y yo a lo mío. ¿Esta es la voluntad de Dios? No. El egoísmo es quien maneja a las parejas hoy en día. Y es necesario, insisto, en ponernos de acuerdo. Muchas mujeres no están a gusto en su matrimonio. Y muchos hombres tampoco están a gusto en su matrimonio. Están amargados y amargadas. ¿Por qué? Porque no se han puesto de acuerdo antes. Y esta es una de las causas por qué se rompen tantos matrimonios. Mucha gente piensa que llegar al matrimonio, a juntarse, a vivir con alguien, es como una varita mágica, se acabaron todos los problemas. Y ojo, si no se llegan a acuerdos antes, ahí comienzan los problemas. Y cuidado, hay que tener muchísimo cuidado porque la voluntad de Dios es que lleguemos a acuerdos. Debemos tener un compromiso no solo espiritual, sino también permanente, es decir, que persista en el tiempo. Exclusivo con la pareja, un acuerdo familiar, incluso económico, completo e integral. No es tu dinero y mi dinero, tu familia y mi familia. No, debe haber una fusión y esto es bíblico. Debemos ponernos de acuerdo incluso y debemos cambiar nuestro lenguaje, incluso nuestra manera de pensar. No es que tu familia, no, es que mi familia. No es que la familia de mi esposa, no, mi familia. No sé si todos pueden decir mi suegra y echar pecho. ¿Ah, Javier, se puede decir así? Mi suegra, mi suegra. ¿Ah? Se puede. El objetivo del matrimonio es la fusión, el respeto, el ponernos de acuerdo en la educación de nuestros hijos. Establecer pilares que sostengan nuestra casa, nuestra familia, actuando con amor, no por venganza, ni por resentimiento, ni por odio. Debemos mejorar en la comunicación o ponernos de acuerdo con respeto, porque somos un equipo o somos dos competidores de MMA, somos dos boxeadores en la pareja. ¿Somos dos enemigos que tenemos que luchar a ver quién gana y el que gane es el que se lleva el gato al agua? No. Héctor decía que tenía 40 y ¿cuánto? 45 años juntos con doña Elba, casi nada. Bueno, no son muchos, tampoco es que exageremos, ¿no? Son bastantes juntos. Y dice que todavía se hablan. ¿Se imaginan? ¿Es posible llegar a acuerdos o no? Séanme sinceros, ¿sí? Es posible llegar a acuerdos. Es necesario llegar a los acuerdos. Porque si no llegamos a acuerdos, comenzaremos mal. Somos un equipo y debemos tratarlo de solucionar, ¿qué? ¿Cada quien por su lado? ¿O juntos? Juntos. Oír. Hay una palabra que repite mucho el hermano Raúl en México. Empatía. Ponerse en el lugar de la otra persona. Y esto debemos hacerlo. Respetarnos, la confianza, el amor, cuidar la confianza, seguir respetándonos. Cuando uno cometa un error, hay que machacarlo, ¿verdad? Si mi esposa comete un error, le piso la cabeza, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Si yo cometo un error, que no me machaquen, que no me pisen la cabeza, sino que me ayuden, que me levante, tranquilo. Eso es lo que debemos hacer. No pisarle la cabeza a nadie, sino ponernos de acuerdo y cuando surge un problema o cometamos alguno de los dos un error, aprender a perdonar, solucionarlo juntos. Debemos ponernos de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Tarde o temprano en las relaciones surgirán desencuentros, surgirán algún tipo de desaveniencia, pero debemos esforzarnos para solucionarlos y no ser como los gatos. ¿Saben qué hacen los gatos?
Cuando hacen sus necesidades, la patica y le ponen tierra. Y hay muchas parejas que tratan con los problemas de hacer lo mismo que los gatos. Con los problemas tratan de taparlo para que no se vean y aquí no ha pasado nada. Y todo es color de rosa. No. Cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, debemos tratar juntos de solucionarlos. No sé si ustedes han visto, a mí me causó gracia, pero pensándolo bien, después me causó bastante tristeza ver no sé si ustedes se recuerdan los 15 primeros días que todos estábamos encerrados en casa de la cuarentena. Alguien puso en el Face, yo tengo un amigo que él pone puros memes que realmente te sueltan la risa, ¿no? Cuando uno está despistado te suelta la risa. Y él puso un meme que se veía un contenedor de basura y al lado del contenedor de basura había una foto, supongo que de un matrimonio de alguien, con el vidrio roto, todo arrugado, así todo hecho polvo. Y eso eran los primeros 15 días de la cuarentena. Hay muchos, y lo que me refiero con esto es que hay muchas personas que se están separando y que se han separado, no es a causa de la cuarentena, sino porque no están acostumbrados a convivir juntos. Y esto es una realidad. Nos levantamos muy rápidamente, nos vamos al trabajo, pasamos muchísimas horas en el trabajo y cuando volvemos ya estamos muy cansados, compartimos 1 hora, 2 horas, a lo sumo 3 y a dormir. Y esto pasa. En cuarentena tenía que todo el mundo estar en casa, todos juntos la familia. ¿Se imaginan? Y la convivencia, el no tener en cuenta, el ponerse de acuerdo, muchos le echan la culpa a la convivencia o a la pandemia y realmente es no ponerse de acuerdo. Muchas horas de convivencia, muchísimos matrimonios se han roto. Y en la sociedad que vivimos hoy en día, el matrimonio está mal visto. Porque nadie quiere compromiso y debemos llegar a acuerdos, debemos comprometernos. Por un lado, ¿qué debemos hacer? Elegir bien. Por otro lado, ¿qué? Compromisos, ¿cierto? Y lo tercero, ¿saben qué es? Hablar mucho y hacer poco. Ese es el tercer punto. No, el tercer punto, ¿cuál sería? La fidelidad. Es decir, mantener el compromiso. No es hablar y no hacer nada, sino es mantener ese compromiso, ser fieles a los compromisos que adquirimos. Joaida y Josabed se pusieron de acuerdo. Y no solo se pusieron de acuerdo, sino que fueron fieles a ese compromiso. Fieles a los acuerdos. No solo se pusieron de acuerdo ellos, sino que lo llevaron a la práctica. Segunda de Crónicas 23, un poquitito más adelante, dice algo que no tiene desperdicio. Escuchen bien. Segunda de Crónicas capítulo 23, del 9 al 15. Dice, dio también el sacerdote Joaida a los jefes de las centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Escuchen bien. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, y desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey, por todas partes. Versículo 11 del capítulo 23 de Segunda de Crónicas. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego, ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada y a los principales y a los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, ¡traición! ¡Traición! Versículo 14 dice, pero el sacerdote Joiada mandó a que salieran los jefes de las centenas de los ejércitos y les dijo, sacarla fuera del recinto y que
y al que la siguiere matarlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Dios. Escuchen bien el versículo 15. Entonces, pues, le echaron mano y luego que ella hubo pasado de la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí que la exaltaron. No, la mataron. Si no hubiese sido por este matrimonio que eligió bien, que se comprometió para hacer lo correcto, y no fue fiel a su compromiso, el reino no se hubiese establecido nuevamente. El pueblo hubiese ido como en el tiempo de Acab y en el tiempo de Jezabel, de mal en peor. Ellos con la ayuda de Dios pudieron restituir el orden y la búsqueda de Dios, porque ese sacerdote se puso de acuerdo con su esposa de proteger al niño, al sucesor, al rey, cuidarlo, velar por su crecimiento, por su bienestar, y que su familia buscaba para destruirlo. Lo defendieron y luego lo pusieron en el trono. Pero para esto tuvieron que ponerse de acuerdo y mantenerse fiel a esos acuerdos. Y esto es lo que vemos como tercer punto de esta historia: la fidelidad de los compromisos adquiridos. Hoy más que nunca, historias como estas nos enseñan que debemos mantenernos fieles al compromiso como pareja, como matrimonio, incluso como familia, incluso más allá como pueblo de Dios. Que nuestro compromiso no quede en palabras, sino que se lleve a los hechos. Muchas parejas que están juntas eligieron, se comprometieron, pero al poco tiempo son infieles a los compromisos que adquirieron. ¿Por qué? Porque es que me cansé. Muchos son fieles dependiendo de las circunstancias, y esto no es palabra de Dios. Esto no es la voluntad de Dios. Fueron fieles a lo que dijeron por un tiempo, pero luego han desechado esa fidelidad. No solo en la parte sexual, sino también en las amistades, con el dinero, con todos los compromisos que se adquirieron. La palabra de Dios dice que si prometemos, ¿qué debemos hacer? Cumplirlo. Debemos cumplir lo que prometemos. Si queremos tener matrimonios exitosos, ¿qué debemos hacer? Cumplir lo que prometemos. Ser fiel. ¿Y saben cuál es la clave aún mayor? Si queremos ser plenamente felices en un matrimonio, ¿saben cuál es el secreto, el secret? Ser fiel a Dios. Buscar a Dios en todas estas cosas. Tener en cuenta a Dios en la pareja, en nuestras vidas. Y no solo ser fiel a Dios, sino también a nuestras parejas, a los compromisos que adquirimos. De lo contrario, fallaremos. Y hasta ahí el mensaje. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los que están más pequeños, qué tiene que ver esto del matrimonio? ¿Qué tiene que ver esto de la elección, del compromiso, de la fidelidad? Vale, esto es para los que están solteros, pero ya estoy casado, ya yo no tengo nada que ver con eso. Si aplicamos todo este principio básico de esta pareja, del sacerdote y su esposa, de la elección, de los compromisos y la fidelidad, creo que lo podemos aplicar a nuestras vidas, este principio en nuestra vida espiritual. Lo primero que debemos tener en cuenta, si ya tenemos pareja, o estamos muy pequeños para pensar en pareja porque estamos estudiando y no queremos pensar en pareja, debemos saber elegir. Es lo primero que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas. Debemos saber elegir qué, ya no la pareja, sino también a quién servimos. Por un lado, no sé si ustedes se recuerdan la historia de Josué. Josué estaba en una situación bastante apremiante, bastante compleja. Dios le dijo, reúne a todo el pueblo y diles lo que yo te voy a decir. Y él reunió a todo el pueblo porque el pueblo estaba como un poco despistado, adorando a este, adorando al otro, sirviendo a los Baales, en fin, dándole la espalda a Dios.
¿Y saben qué hizo Josué? Josué se puso en medio del pueblo como instrumento en las manos de Dios y le dijo al pueblo, ¿saben lo que le dijo? Le dijo, señores, si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién servís. Ustedes escojan a quien quieran servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él tomó su decisión. Él eligió, escuchen bien, yo y mi casa serviremos a Dios. Hemos elegido una buena persona para convivir, pero realmente hemos escogido una buena persona, pero hemos elegido a Dios como centro de nuestras vidas, que reine en nuestras relaciones como pareja, o Dios no es importante. Dios es vital, es la pieza fundamental, es la base y el fundamento no solo de nuestras vidas, sino también de nuestra relación, o debe ser nuestra relación como pareja. Esto fue lo que le dijo Josué. Nosotros hoy debemos seguir eligiendo a quién servimos o a quién queremos servir. En nuestra familia, en nuestra relación de pareja, en nuestro trabajo, a quién queremos servir. Por otro lado, vemos el compromiso, el llegar a acuerdos. Y esto también lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual, no solamente también a los matrimonios. Servir a Dios, comprometernos, ponernos de acuerdo con Dios, es muy importante. Porque si no nos ponemos de acuerdo con Dios, Dios, yo quiero serte fiel, pero ayúdame, porque me cuesta esto, esto y esto. Ayúdame a serte fiel, a comprometerme contigo, a hacer tu voluntad. ¿Cuántas personas no han elegido a Dios como su Señor y Salvador, pero no quieren compromiso? Ninguno. Yo soy cristiano, pero soy cristiano de palabra. Aunque mi vida sea un desastre, no pasa nada. Dios sabe que yo soy bueno. Si elijo a Dios como mi Señor, pero realmente en la práctica no es mi Señor, escoge ustedes a quien sirvan, pero yo voy a servir a Dios. Cada uno de nosotros debemos no solo elegir correctamente a Dios como nuestro Señor y Salvador, sino comprometernos con Él, ponernos de acuerdo con Él. Y no solo ponernos de acuerdo de palabras, sino serle fiel. Serle fiel en todas las áreas de nuestra vida. Mantener el compromiso que una vez hicimos de servirle a toda costa, a pesar de las tormentas. Y de esto nos habla también la Escritura, aplicándola a nuestra vida. ¿Se recuerdan esa elección que hizo Pedro? Dios, te seguiré hasta la muerte, te voy a servir. ¿Y qué hizo? Se comprometió con el Señor, pero llegado un punto en su vida, ¿qué hizo? Se escondió. Pedro, ¿dónde estaba Pedro? Tú no eras el que estaba con el maestro. No. Ese es un maldito loco. Maldijo. No, yo no estaba con él, pero si hablas con él, yo reconozco la manera como te expresas. Se escondió. ¿Qué sería de nosotros si Dios no fuese fiel con nosotros? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Qué sería de nuestras vidas si Jesús no se hubiese comprometido firmemente a entregarse en la cruz del Calvario, que hoy está vacía, porque lo que dijo lo prometió y resucitó al tercer día? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Qué sería de nuestras vidas si Dios no hubiese sido fiel? Podemos tener en cuenta a Josabed y a Joaida en nuestras vidas, su ejemplo de servicio, su ejemplo de elección, su ejemplo de compromiso y de fidelidad, y aplicarlo en nuestras vidas. O ser como
Ananías y Zafira o Acab y Jezabel, que se eligieron de aquella manera, se comprometieron para lo malo y no fueron fieles a sus compromisos, sino que cada quien andaba por su lado haciendo lo malo. Debemos ponernos de acuerdo delante de Dios. ¿A quién queremos servir? ¿A quién queremos elegir como nuestro Señor y Salvador? ¿A nosotros mismos o a Jesús? Comprometernos con Él de palabras o en espíritu y en verdad. Y mantenernos fieles al compromiso que una vez hicimos, a ese llamado que cada día Dios nos hace a hacer su voluntad. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a meditar en estas cosas y, lo que es más importante, a ponerlo por obra. Alguien que quiera orar para que Dios nos ayude.